Estoy muy emocionado, muy contento de estar aquí con ustedes. Ya he venido a la clase anteriormente. Siempre que vengo me aprendo muchísimo. Entonces es increíble y para mí es una experiencia. Obviamente que estoy súper agradecido con el Señor porque es un honor para mí en realidad estar aquí con ustedes para aprender juntos. En esta mañana vamos a estar enfocándonos en la carta a Filemón. Tengo entendido que ya han estado viendo todas las cartas de Pablo en orden. Han estado viendo desde las más grandes hasta ahorita las más pequeñas. Esta carta a Filemón es, como decimos en México, es chiquita pero picosa. Si trajiste tu Biblia estaría muy bien que la saques. La versión que voy a usar es la Reina Valera. Y si no, pues voy a tratar de ir de acuerdo al PowerPoint con los versos. Puse todos los versos que vamos a usar. Y si tienen preguntas, si es debido a muerte, háganmela. Si no, me la pueden hacer al final de la clase o se la guardan a Chris cuando venga. Mejor al final, cuando venga Chris. Bueno, vamos a empezar con esta carta. ¿Cuántos de ustedes se han dado la tarea de tratar de persuadir a alguien? Todos, ¿verdad? Por lo menos. Al menos yo en mi trabajo, en la línea donde estoy, que es remodelación y restauración de casas, lidiamos con este tipo de decisiones muchas veces. Con el cliente vamos, hacemos la propuesta del trabajo del proyecto y mi trabajo es persuadir a las personas de que hagan más de lo que ellos tenían pensado al momento que me llaman. ¿Por qué? No para hacer dinero, sino para que el producto final quede mejor. Entonces nos llama una señora una vez, voy a su casa y dice, ¿sabes qué, Simón? Quiero que repares todas las esquinas porque se estaban cuarteando, los materiales se estaban desprendiendo de la pared. Me dice, quiero que arregles todo, igual es la textura y solo pintas el pedacito que arreglas. Y yo me quedé, ok. Le digo, ¿no será mejor que expanda lo que voy a arreglar, que lo haga, no sé, unos 3 pies más grande y luego que pinte todo el área completa y ya tienes un producto mejor? Dice, no, solo esa área. Ok, bueno, mira. Después de 1 hora y media le dije, mira, esto va a pasar. Si yo hago solo lo que tú me pides, no va a quedar bien. Si te paras por aquí y lo ves a contraluz, se va a ver. Me dice, no, está bien, así hazlo. Y dije, ok, bueno, así lo hacemos. 4 días después ya estábamos acabando lo que nos dijo la señora que quería, lo que habíamos estipulado en el contrato. Y me dice la señora, oye, Simón, digo, mande. ¿Y si nos haces un presupuesto por hacer todo? Le digo, ok, perfecto. Ahora, en ese momento, yo pude haber tomado ventaja de la situación, porque en ese momento ya estamos manipulando el contrato original, y yo pude haber, y como los precios están ahora sí a mi discreción, a partir de ese punto yo pude haber inflado los precios, pude haberle cargado el doble de lo que normalmente le hubiera cobrado, solo porque no lo hizo desde el principio. Cuando estaba a punto de hacer eso, se me viene a la mente este verso: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Y como si eso fuera poco, se viene este otro verso: y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Digo, bueno, Señor, perdóname. Voy con la señora y digo, ok, te va a costar tanto, que es más o menos lo que le hubiera costado si lo hubiera hecho desde el principio. Terminamos y ella contenta. Pero el punto es de que muchas veces en esta negociación, no nada más en mi trabajo, pero en eso, tratar de persuadir a las personas, a veces funciona y a veces no nos hacen caso. Entonces esta carta a Filemón es muy interesante porque Pablo básicamente esto es lo que hace. Él empieza a tirar una serie de cuestiones a Filemón para tratar de persuadirlo a hacer algo, para tratar de convencerlo para que él haga algo, no para obligarlo, no para imponerle algo, sino para que Filemón pueda decir, ok, tienes razón, lo voy a hacer así por esta y por esta razón. Entonces, antes de empezar la carta, me gustaría que viéramos varias cosas para que tengamos una idea de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, aquí tenemos a Pablo y tenemos a Filemón. Más que como ese Pablo no se parece a los otros que han usado, ahí está. Entonces, ¿quién es Filemón? ¿Quién es Onésimo? Onésimo era un joven esclavo, se calcula que estaba en su adolescencia, muy joven. Fue transferido de localidad, o sea que huyó de su maestro. Era un cristiano recién convertido por el ministerio de Pablo, fue ayudante de Pablo en Roma y era soltero. Recordemos, a los esclavos en este tiempo en el Imperio Romano no se les permitía tener una relación con alguien, una relación formal.
Filemón, ¿qué sabemos? Era un hombre de negocios y buen estado económico. Fue convertido por el ministerio de Pablo, era líder de la iglesia en Colosas, de hecho la iglesia se reunía en su casa. Estaba casado con Apia. Arquipo es posiblemente su hijo, en base a lo que tenemos en el texto, y Onésimo era el esclavo de Filemón. Pero ¿por qué es importante todo esto? Porque conforme vayamos leyendo el texto, necesitamos saber cuál es el trasfondo de estas personas para tener una mejor idea de lo que está pasando. Es como si les digo, el otro día José me decía que se va a casar, y ustedes, bueno, ¿y quién es José? Exactamente, entonces si yo les digo, Filemón hizo esto, Onésimo hizo aquello, entonces ya saben, era el esclavo o era el dueño del esclavo. Entonces una persona más que viene a la escena, no es un personaje principal, pero fue ayudante de Pablo. Entonces cuando Pablo escribe la carta a Filemón, posiblemente escribió también la carta a Colosenses, solo que hay algo raro aquí. Pablo no escribe la carta, la dicta. ¿Y quién fue el ayudante de Pablo en esta ocasión? El joven Timoteo. Entonces Timoteo no aparece mucho en la carta, de hecho no es uno de los personajes principales, por decirlo así, pero sirvió como amanuense o copista de Pablo cuando él estaba escribiendo. Pablo en este tiempo ya estaba muy viejo, muy anciano, entonces le dictó las cosas a Timoteo. Entonces, antes de entrar a la carta de lleno, quiero que veamos otras cosas. Y una es esto. Cuando hablamos de esclavos en la cultura romana, debemos recordar que es muy diferente a lo que se miraba aquí en América años atrás. Aquí en América por lo general eran los negros que traían de Europa y todos estos de África. Entonces, este tipo de esclavitud que teníamos en América era basado en raza. Lo que sucedía en el Imperio Romano no era por raza, sino que eran familias que a lo mejor eran separadas, los bebés eran abandonados y estos bebés terminaban siendo esclavos. Eran también nacidos de esclavos, posiblemente por violación o lo que sea. Eran conquista, lo que quiere decir es que cuando iban a batalla y capturaban a personas del otro equipo, por decirlo así, de la otra nación contraria, los hacían esclavos. Eran considerados una propiedad, eran como mi teléfono. Un esclavo no tenía más valor que tal vez algo que yo tuviera en la casa, que una lámpara, que una mesa, que una silla. Un esclavo era posiblemente aproximadamente de ese valor. Entonces los esclavos básicamente nada los protegía. El dueño los podía matar si se le daba la gana. ¿Sabes qué? Hoy me caíste mal, te voy a matar. La ley lo protegía no al esclavo sino al dueño, ¿no? Pues es su propiedad, que haga lo que le dé la gana. Entonces, cuando comparamos la esclavitud romana con la esclavitud judía, debemos de mantener unas cosas en mente. Por ejemplo, los judíos siempre recuerdan su esclavitud en Egipto. No es de que, no sé qué pasó. No, si le preguntas a un judío, sabe la historia de lo que pasó en Egipto. Entonces, la diferencia es esto, de que los esclavos que eran judíos tenían una servidumbre limitada, es decir, por un periodo de 6 años nada más. Después de esos 6 años, el individuo, el esclavo, podía escoger ser libre o quedarse voluntariamente por el resto de su vida. Ahora recordemos, en este tiempo los esclavos vivían mejor que los esclavos que habían sido liberados, porque por lo menos el esclavo ya tenía un lugar donde comer, donde dormir. A pesar de que era maltratado, tenía un techo seguro. El que era liberado, pues se la pasaba más difícil. Entonces, la diferencia de los esclavos romanos, los esclavos judíos eran protegidos por la ley, o sea que ellos sí eran considerados como personas porque formaban parte de la misma familia de su amo. Entonces, como vimos, la esclavitud romana es muy diferente a la esclavitud que tenemos en América y muy diferente a la esclavitud que se practicaba dentro del judaísmo. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta alrededor del año 60-62, tenemos un historiador por nombre Tácito que escribe un hecho muy interesante que ocurre alrededor del año 61. No se sabe si Pablo se enteró de este evento, pero les voy a leer un poco de lo que pasó para que vean lo que decide la corte romana a las decisiones y acciones que toma Pablo en cuanto a este esclavo Onésimo. Entonces Tácito nos dice
algo que escribió que pasó en el año 61 después de Cristo. Poco después, el prefecto de la ciudad, Pedanio II, fue asesinado por uno de sus propios esclavos, ya sea porque se le negó emancipación después de que Pedanio había aceptado el precio o por celos de un amor. Sea como sea, el conjunto de los empleados domésticos que habían sido residentes bajo el mismo techo debería, de acuerdo con la vieja costumbre, deberían de haber sido muertos. ¿Qué está pasando aquí? Un esclavo mata a su amo, unos dicen que fue porque el amo se retractó, ya no lo quiso liberar, otros dicen que por ahí un amorío, a lo mejor con la misma mujer. El punto es que por causa de este esclavo, todos los 400, creo, eran esclavos de este amo, fueron muertos. Por causa de uno, todos fueron muertos. No importa si eran niños, no importa si eran mujeres, no importa si tuvieron la culpa, no importa si ni siquiera estaban cerca del incidente, todos fueron muertos. Eso demuestra y confirma que los esclavos no tenían ningún valor dentro de la cultura romana. Ahora, imaginen Onésimo, si se regresaba, a lo mejor algo así le esperaba. ¿Cuántos hubieran regresado? ¿Alguien levantó la mano? Entonces, la corte romana dijo, no, todos se mueren por causa de este, ¿sí? Ya sea como ejemplo, ya sea para que no lo vuelvan a hacer, o simplemente el hecho de que no lo consideraban como humano. Es como si se te cae el teléfono, se parte, llamas al seguro y te dan otro. Bueno, matamos a este esclavo, vamos a la tienda y compramos otro, algo así parecido. Entonces, después de esta pequeña introducción, ya pueden ir a su carta a Filemón. La carta a Filemón es muy especial porque no es como las demás cartas. Por ejemplo, en Colosenses Pablo se la pasa pero demostrando la superioridad de Cristo y la preeminencia de Cristo. En ese tiempo los herejes estaban metiéndole muchas cosas a la iglesia en Colosas. Entonces Pablo toma el tiempo para refutar todo esto. A los corintios también, diciéndoles: Corintios, ustedes son santos, no necesitan estar en aquello. A los gálatas les dice: no puede ser que hayan dejado lo que se les enseñó, no sean tontos. Aquí Pablo toma un tono más personal, un tono más privado. La carta es una carta privada. Es una carta de que si yo se la escribo a alguien, es entre esa persona y yo. Entonces vemos esa diferencia en comparación de las demás cartas. Entonces, de los escritos de Pablo, esta es la única carta privada que ha sido preservada y que el día de hoy tenemos en nuestra Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué esta carta fue salvada? ¿Por qué si esta carta es privada, aún la tenemos? ¿Por qué está dentro del canon? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, básicamente lo que pasa es que en esta carta es que Pablo se dirige a Filemón, a Filemón, el dueño de Onésimo, y les dice: ¿sabes qué? Te escribo porque aquí tengo a tu esclavo, aquí se convirtió, aceptó al Señor, lo he cuidado como un hijo, pero entonces te lo mando y espero, te pido, te ruego que lo trates así como me tratas a mí cuando voy y te visito. Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Posiblemente y muy probable Pablo manda a Onésimo de regreso con su amo, y lo que pase de ahí en adelante, entonces vamos a ver cómo se va a desarrollar. Entonces les voy a leer del verso 1 al verso 7 en la carta a Filemón. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor, de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Después tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. No sé si notan algo, pero pasa algo bien interesante. En el verso 3 dice: gracia y paz a vosotros. Pero este vosotros en el griego es plural. O sea, no solo se refiere a Filemón, se refiere a su esposa, se refiere a su hijo y se refiere a la iglesia. Gracia y paz a todos los que están ahí en tu casa, a todos los que se reúnen, a los que viven contigo. Entonces Pablo también hace algo bien interesante. Pablo empieza
hablando nosotros, donde incluye a él y a Timoteo. Describe Pablo y Timoteo a ustedes. Pero enseguida, a partir del verso 3 o verso 4, Pablo ya no vuelve a decir nosotros. Pablo ya no menciona nada más, sino ese nosotros se vuelve yo, se hace personal. No es como que vamos a hacer eso, no, yo voy a hacer esto. No es te pedimos o te rogamos que liberes a Onésimo, no, te ruego, te pido que liberes a Onésimo. Otra cosa que interesante que pasa es que ustedes ya no le habla a todos, ya no le habla a la esposa, ya no le habla al hijo, ya no le habla a la iglesia, le habla directamente a Filemón. Le dice, tú has hecho esto, tú has hecho aquello, me acuerdo de ti, me acuerdo de aquello. Entonces se hace muy personal, algo que no vemos en las otras cartas. Y sigue Pablo, en el verso 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. En esta carta Pablo no hace lo que hace en otras cartas donde se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo, escogido por él personalmente. ¿A cuánto le gustan los títulos? Es bien interesante porque una vez fuimos a México y ¿cuántos conocen los restaurantes Sanborns? Que comparándolos, o sea, en México es como, wow, un restaurante. Entonces fui con mi esposa y llevamos a Melody, estaba chiquita, pero como íbamos de vacaciones andábamos todos fodongos, por decirlo así, con los pelos grandes, en pijamas, y entramos, y eso, para que alguien entre en pijamas, o sea, ¿qué le pasa a este loco? Entramos y la persona se nos queda viendo y nos trata así como que, ¿verdad? Fuchi. Entonces comimos y al final, no, pues vamos a dejarle propina, no teníamos, le dejamos un billete de $5. Entonces al otro día regresamos a comer y, ay, ¿cómo están? ¿Y en qué les puedo servir? Y que todo eso. Entonces Pablo pudo haber hecho eso, Pablo pudo haber dicho, ¿sabes qué, Filemón? Te habla el apóstol, el escogido de Dios, el que Dios personalmente escogió y determinó para ir ante reyes, ahora vengo ante ti a pedirte que lo liberes. Eso hubiera sido fácil, eso hubiera sido sencillo, esa persuasión hubiera estado genial y posiblemente Filemón hubiera dicho, perdón, sí, no, ¿sabes qué? Es más, hasta le voy a pagar ahora. Pero no, Pablo, ¿qué dice? Pablo, prisionero de Jesucristo, no solo figurativamente de ser prisionero de Cristo, sino porque literalmente estaba en la cárcel, en arresto domiciliario. Entonces, Pablo no es como la carta a los Colosenses, donde presenta a Cristo, la preeminencia de Cristo, la grandeza de Cristo. Pablo se va directamente a Filemón y le dice, amado Filemón, amada hermana Apia, Arquipo, nuestro compañero de milicia, soldado firme en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces Pablo toma este tono personal. Es como si una cosa sería diferente, que Chris nos mandara un mensaje ahorita de texto donde quiera que esté, y saludos a todos ustedes en la clase, qué padre. Pero sí dice, ok, pero salúdame en especial al hermano tal. Ok, más personal, ¿no? Entonces algo así era esta carta, algo más personal. Pablo escribe con afecto y le dice, amado Filemón. Quiero que recuerden esto, amado Filemón, porque más adelante va a tener un tono muy interesante. Entonces no hay duda de que Pablo está poniendo la base para pedirle algo a Filemón. El pastor Esteban Vázquez de allá de Conroe tiene una frase que me gusta. Y dice, si quieres convencer a alguien tienes que usar la táctica pan, queso, pan. No sé si en apologética se puede usar, ¿verdad? Pero ahí después lo debaten con Chris. Pero la táctica pan, queso, pan quiere decir que si yo te quiero convencer de algo, te voy a decir, ¿sabes qué? Ven. Y primero te voy a echar flores, esto lo haces genial, aquí creo que eres excelente, wow, cómo Dios te ha usado aquí, cómo has crecido en la palabra. Wow, ese día que hablaste con esa hermana, lo que le dijiste, me quedé, wow, ese tuvo que haber sido el Espíritu, porque tú solo no creo. Entonces ya una vez que le das el pan, ahora sí viene el queso. El queso es lo que quieres que cambie o lo que haga. Pues ¿sabes qué? Estaba pensando de que ¿por qué no lo haces así diferente? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no estudias más sobre esto? ¿Por qué no abarcas más esta área? ¿Por qué en vez de hablarle así no le hablas con más tranquilidad y con más tacto? Entonces básicamente lo estás regañando, le estás diciendo que no lo está haciendo bien, pero la persona está, sí, ¿verdad? Entonces ya al final dices, pero sigue adelante porque yo sé que Dios te va a seguir usando, sigue leyendo la palabra, sigue orando. Entonces esa es la táctica pan, queso, pan. Y es lo que pasa aquí en la carta, al menos es lo que yo veo. Pablo le da esto a Filemón, le da su pan, le da su queso y luego cierra con ese pancito al final.
Simón, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Bueno, ahorita se los voy a enseñar. Pablo, prisionero de Jesucristo, y al amado Filemón, a la hermana Apia y al compañero de milicia. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces aquí empieza el pan. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Algo que me gusta de Pablo es que en todas sus oraciones siempre empieza dando gracias a Dios. ¿Cuántos han orado y dicen, ok, vamos a orar? Señor, te pido. Yo he sido culpable. De hecho, en la mañana cuando venía, Señor, ayúdame en la clase. Ya después di gracias. Entonces, Pablo hace esto. Siempre es agradecido con Dios. Siempre da gracias por todas las cosas. Siempre da gracias en la cárcel. Siempre da gracias fuera de la cárcel. Siempre da gracias en abundancia, en pobreza, en todas las áreas. Pero algo bien interesante es esto. Que aquí ya le está hablando directamente a Filemón. Me acuerdo de ti. Doy gracias a Dios porque siempre me acuerdo de ti, Filemón, en mis oraciones. Porque oigo de tu amor y oigo de tu fe que tienes por el Señor Jesucristo, pero sobre todo por todos los santos. ¿Quién se acababa de convertir que huyó de su amo? Onésimo. Entonces me imagino que la mente de Pablo cuando le dice y todos los santos incluye a Onésimo. Entonces para mí eso es algo increíble. Seguimos. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de todos los santos. Filemón, estás haciendo un trabajo increíble. Nos gozamos porque estás haciendo cosas magníficas. Has sido de confort a las personas, a los santos que se reúnen en tu casa, a todos. ¿Y qué crees? Te voy a mandar otro miembro. Y sé que también vas a confortar su corazón así como has confortado a los demás. ¿Sí ven lo que está haciendo Pablo? Pablo le está pidiendo algo de manera inteligente, algo de manera suave. No le está exigiendo, no le está imponiendo su posición. No, tú tienes que recibir. Así como me amas, así también ámalo porque yo digo. No, Pablo se lo pide como debemos hacerlo, con amor, con humildad, con mansedumbre. Seguimos, me emocioné. Entonces Pablo da gracias a Dios. Pablo le pide que haga estas cosas. Ahora yo pregunto, ¿puedes imaginar lo que está en la mente de Filemón cuando están leyendo esto? A pesar de que es una carta privada, en Colosenses vemos que, les voy a leer Colosenses 4 del 16 al 17, y aquí está hablando de la carta a los Colosenses. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, o sea, entre la iglesia, haced también que se lea en la iglesia de la Odisea, y la carta que le mandé a la Odisea también léala entre ustedes. Y aquí le dice a Arquipo, mira que cumpla el ministerio que recibiste en el Señor. Muchos piensan que esta carta posiblemente también se leyó frente a la iglesia. ¿Por qué? Porque en el verso 1 dice, al amado Filemón, a la amada hermana Apia, a Arquipo y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, imagínense a Filemón escuchando esto que le está pidiendo Pablo, todos están escuchando. Onésimo probablemente está ahí, te mandaron esto. ¿Se pueden imaginar la tensión? Onésimo viendo a Filemón, y qué va a hacer, ojalá se haya arrepentido de veras, porque si no me va a matar. O tal vez la iglesia, se le escapó, a ver qué va a hacer, el hermanito le va a hacer eso. Entonces, ¿se imaginan la presión de Filemón? Se iba a demostrar si Filemón era realmente, si estaba establecido, si estaba arraigado a Cristo, si estaba aferrado a la fe, si iba a demostrar ese amor que recibió primeramente. Entonces muchas cosas están en juego. ¿Imaginas lo que pasa por la mente de Filemón? ¿Cómo hubieras reaccionado tú si hubieras sido Filemón? ¿A cuántos han estado y de repente le dicen, él dijo, que los echan ahí, como dicen en inglés, they put you on the spot, te ponen en la mancha, digamos en español. Entonces seguimos. Por lo cual, este es Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Pablo está diciendo, aunque yo soy el apóstol, aunque si yo quisiera te pudiera obligar a hacerlo, no lo voy a hacer así.
te puedo obligar a hacer lo que conviene. Al decir lo que conviene, le está diciendo, tú ya sabes lo que tienes que hacer, pero no te voy a obligar. Te lo estoy pidiendo por amor. Me gusta mucho esto porque cuando Pablo habla del amor, te dice, puedes tener todas las demás cosas, puedes tener todos los dones que quieras, puedes hablar todas las lenguas que se te dé la gana, pero si no tienes amor, eres como un tambor que resuena. O sea, no eres nada. Sin amor no eres nada. Y luego da una serie de cosas, pero de todas estas, la que más sobresale es el amor. Entonces Pablo está siendo consistente con su teología, con sus enseñanzas, y se está refugiando en ese amor que él primeramente recibió. Entonces, Pablo no le dice, esto me dijo el Señor. Pablo no le dijo, tuve una revelación celestial. Él dice, en el amor que te tengo, en el amor que se nos fue dado, te pido que hagas lo que conviene, lo que es correcto, lo que es justo con Onésimo. Más adelante sigue Pablo. Siendo como soy, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo, unos van a decir, bueno, Pablo a lo mejor ahí ya está metiendo un poco de, hay como manipulación, mira que estoy viejito. Como me dice mi mamá, ay, mi hijo, voy a traerme eso, no me puedo mover. Ok, ma. No, no es así. Pablo está diciendo, mira, estoy encarcelado, estoy acá, no puedo ir a obligarte, te lo estoy pidiendo. Dice la Biblia, pedid y se os dará. Entonces literalmente Pablo está pidiendo algo y espera que se haga, porque Pablo confía en el trabajo transformador de Cristo en la vida de Filemón. Entonces Pablo sabe que lo que está pidiendo lo va a conseguir. Cuando hablamos de anciano, Hipócrates y Filón nos dan unas edades de más o menos lo que se calculaba en ese tiempo que significaba ser anciano. Por ejemplo, un niño pequeño era de 0 a 7 años, con su pérdida de dientes. Un niño, puedes multiplicar ese por 2, y es la pubertad, que serían entre 7 a 14 años. Un muchacho de 14 a 21 años, ya con barba, yo creo que todavía estoy en esa edad yo. Un joven de 21 a 28 años, con el cuerpo ya crecido. Les digo que sí estoy ahí porque todavía no tengo nada de un hombre de 28 a ¿cuánto? A 49. Y por lo tanto un viejo o un anciano, que sería más o menos ¿cuánto? 60 años. Quiero creer que eso es en el contexto romano. Si tienen entre esas edades, tranquilos, no pasa nada. Sí, no. Si yo ahora estoy diciendo, me dijo viejo, no. Entonces, más o menos, ahí calculamos la edad de Pablo cuando escribe esta carta. Él ya está en lo último. Y posiblemente la edad de Onésimo era aproximadamente aquí, saliendo de sus 20, 21 por ahí. Es básicamente lo que menciona Pablo, de anciano. Entonces, Pablo continúa, siendo como soy, ya anciano y prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. No está diciendo él es mi hijo literalmente, él está diciendo, yo lo vi nacer desde el principio espiritualmente, yo lo vi crecer, he visto cómo Dios lo ha transformado, he visto cómo Dios ha trabajado en su vida, cómo el Señor Jesús, así como me transformó a mí, lo está haciendo con él. Ahora, ¿quién más va a tener esa autoridad de decir, de alguien que perseguía a la iglesia, que los mataba, que mandó a apedrear a Esteban, ahora está intercediendo por un esclavo convertido? Entonces Pablo conocía muy bien el trabajo de Jesús y por eso se está confiando que al pedirle esto a Filemón sea un convertido genuino y actúe conforme a lo que Cristo ha hecho en su vida. Esto me gusta, es genial. Continúa aquí hablando de Onésimo, el cual Onésimo en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y más a mí
hoy a mí es útil. Un juego de palabras genial. Onésimo en griego quiere decir útil. ¿Cuántos saben qué es un oxímoron? Oxímoron. Es cuando dices que algo está grande, chiquito. O algo que está feo, pero bonito. Es una contradicción. El nombre de Onésimo quiere decir útil. Pero Pablo dice que antes de Cristo él era un inútil. O sea que era un oxímoron andante. Era una contradicción caminando. Le dice Pablo, este Onésimo antes no servía para nada. Pero ahora, después de Cristo, te es útil a ti y me es útil a mí. Algo que es consistente con lo que pasa en nuestras vidas cuando venimos a Cristo. Antes de Cristo no somos nada. Antes de Cristo yo no pudiera estar aquí enseñando nada. Antes de Cristo yo no pudiera tener la convicción que ahora tengo más. Ahora en Cristo tengo la habilidad, tengo la seguridad y la convicción de hacer lo que tengo que hacer para el reino de Dios. Entonces, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Igual, Filemón tiene que recibir, por decirlo así, a Onésimo como si Pablo fuera a visitarlo. No haciendo acepción, sino tratándolos como iguales. Algo que me gusta mucho es en el libro de Hechos que dice que conforme la iglesia crecía, la gente vendía sus propiedades y tenían todas las cosas en común. No había grandes ni pequeños, no es de que tú manejas aquel carro, yo manejo una bicicleta, no. Todos tenían todas las cosas en común, todas eran iguales. La Biblia nos dice que en Cristo ya no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos iguales, todos somos santos, todos somos hallados justos delante de Dios por medio de Cristo. Y esto es lo que está haciendo Pablo. Recíbelo como un hermano en la fe, así como si me recibieses a mí. Entonces, yo quisiera retener a Onésimo conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio. En realidad no me gustaría regresártelo, pero lo que conviene es de que yo no me lo quede, porque para empezar no es mío, no me pertenece, él es tuyo. Entonces, si le toma a alguien algo prestado, regrésaselo. Entonces le dice, entonces yo necesito que él esté contigo, yo necesito que ustedes cierren ese capítulo, yo necesito que ustedes se reconcilien, que haya misericordia de parte tuya y que haya humildad de parte de Onésimo, y considere regresar a ti. Pero nada quiero hacer sin tu consentimiento. No me quiero quedar con él si tú no me lo permites. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Yo necesito que tú, si quieres que me lo quede, pues dime, ¿verdad? Pero si no, yo necesito que tú lo aceptes y lo cuides así como tratas a tu hijo, así como tratas a los demás miembros de la iglesia. Otra cosa, Filemón posiblemente era el líder o el pastor, por decirlo así, de esa iglesia. Entonces imaginan la gente oyendo la carta y él ahí en su mente. Si él es nacido de nuevo, si él en verdad tiene a un Cristo resucitado en su vida, la decisión es, pues, claro, fácil. Dios me amó, pues lo amó él también. ¿Correcto? ¿Cuántos hemos estado en una situación exactamente esta? No, tienes que tratarlo bien. ¿Por qué nos cuesta? Esa es una pregunta retórica, me tiene que decir, no quiero saber. Entonces, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pablo posiblemente conocía la razón por la cual Onésimo se fue. Nos piensa que fue por maltrato, además el muchacho era joven. Una vez en un trabajo me hicieron enojar y tomé el día de libre, entonces me imagino que Onésimo también algo pasó ahí, nada más que él nunca regresó, yo sí tuve que ir el otro día. Entonces, ¿ustedes recibirían a alguien que les ha hecho mal? ¿Ustedes tendrían un trato como el Señor tuvo con nosotros cuando estábamos perdidos? ¿Ustedes demuestran ese mismo trato a las personas que los roban, que los insultan, que los dejan en mal? ¿Tenemos esa actitud que Pablo le está pidiendo a Filemón?
algo que me llama mucho la atención es que en los trabajos que he tenido, no por mi cuenta, en los otros compañías donde he estado, es en el momento que la gente se entera de que yo soy cristiano, empiezan las burlas, empiezan los chistes pesados, empiezan ahí cosas raras. Y sin embargo, mi reacción es de, pues vamos a disfrutarlo. O sea, en el sentido de que si me dicen algo malo, pues no me voy a enojar, no gano nada. Y además estoy echando leña al fuego. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos me dicen algo? Ah, tú eres cristiano, sí, de verdad. Si tú crees en esas cosas, sí. Y si tú crees que yo me voy al infierno, digo, lo más seguro es que sí. Entonces, cuando ven que yo les digo esas cosas, como que bajan la defensa y me dicen, oye, tú, ¿por qué no te enojas? ¿Por qué te decimos cosas si no haces eso? La respuesta es porque yo estoy seguro de quién soy en Cristo, estoy seguro del amor que Él me tuvo a mí. Antes, cuando yo lo rechazaba, cuando era un blasfemo, dice Pablo, cuando yo era un ignorante, cuando yo perseguía a la iglesia, Él me amó. Entonces, ¿por qué yo no debería de hacer lo mismo con ellos? No quiere decir que sí vamos a ser amigos para siempre, no, pero mi trato con ellos debe de ser un trato justo, un trato igual, un trato en el amor de Cristo. Porque si ellos no quieren oír el mensaje, por lo menos tienen que ver el amor de Cristo en mí. Entonces es exactamente lo que necesita Filemón hacer con este esclavo que se le fue. No ya como esclavo, no quiero que lo recibas como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. ¿Se acuerdan cómo le dijo Pablo a Filemón al principio? Que le dijo, esta carta va para al amado Filemón. Y aquí le está diciendo, quiero que lo recibas como hermano amado. Le está diciendo amado a Onésimo. Básicamente está diciendo, ok, mira, tú eres amado Filemón, yo también lo amo a él. Lo está poniendo al mismo nivel. ¿Se imaginan el impacto en esa cultura donde los esclavos no tenían ningún derecho de poner un esclavo al mismo nivel que su amo? Una propiedad, una mesa al lado de una persona viva, por decirlo así. Pablo está sacando todo el valor que tiene ahora en Cristo, que Onésimo tiene en Cristo. Aquí vemos al principio en el verso 1 al amado Filemón, y ahora se refiere a él, a Onésimo, como su amado. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, si algo te robó, si algo te quitó, si algo te hizo o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. No por decirte que aún tú mismo te me debes. Si, hermano, yo tengo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Pablo le está diciendo, lo que te haya hecho, más si no lo quieres perdonar, por decirlo así, yo lo pago. ¿Qué te hizo? ¿Qué rompió? Pásame la cuenta. Ustedes no saben, ustedes no creen que Filemón no recordaba que Pablo es un apóstol del Señor. Filemón es producto del trabajo que está haciendo Pablo. Y decirle, ¿sabes qué? No, pues me debió tanto, págame. ¿Ustedes creen que Filemón haría eso? Entonces Pablo está confiado no en manipularlo, sino en el trabajo transformador de Cristo en la vida de Filemón, en esa obra transformadora del Espíritu Santo que ahora está en Filemón, que ahora lo hace actuar bien, que ahora lo redarguye, que ahora lo lleva a justicia, a la verdad. Pablo continúa, te he escrito confiando en tu obediencia. Pablo ya tiene evidencia de lo que ha hecho Filemón. Pablo está seguro, cuando decimos que nuestra fe no es ciega, es algo parecido a esto, de que ya tenemos evidencia, tenemos en qué basarnos para poner nuestra fe en algo. Aquí, Pablo ya tiene evidencia de que Filemón ha sido obediente, entonces pone su fe en la obediencia de Filemón. Está diciendo, te he escrito confiando en que como has obedecido, vas a obedecer ahora, sabiendo que vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo. Mi esposa tiene algo en particular cuando se trata de ser voluntaria. Ella le dice, por ejemplo, ponme un adorno en esa pared, en ese pedacito. No, ella adorna toda la pared. Le dice, no, vamos a hacer una actividad, necesitamos que hagas comida para 10 personas.
hace comida para 30. O sea, ella se va al extremo, ella hace más de lo que se espera de ella, más de lo que se le pide. En los trabajos le han tenido que decir, vas a tener que despedir porque no te podemos pagar más, estás haciendo más de lo que realmente te pagamos, necesitas bajarle. Y ella es como que no, pues que no puedo. ¿Por qué? Porque ella en su mente está, no, si yo tengo que hacer como para Cristo, tiene que ser excelente, tiene que ser lo mejor de mí, tiene que ser con calidad, tiene que ser más allá, como Cristo. Él fue más allá hasta la muerte de cruz. Entonces, y por eso, aparte de que le pide que acepte a Filemón, le dice, también prepárame una camita para mí cuando te vaya a visitar. Porque espero que por vuestras oraciones pueda visitarlo, básicamente. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Amén. Ahora, Epafras es el fundador de Colosas. Marcos es un familiar de Bernabé. Dependiendo de la traducción, unos dicen primo, otros dicen sobrino. De Bernabé. Bernabé fue el que acompañó a Pablo en el primer viaje misionero. Aristarco siempre andaba con Pablo en todas las prisiones. No se sabe si en realidad fue encarcelado. Posiblemente nada más estaba ahí con Pablo porque quería. Demas abandona a Pablo. En 2 de Timoteo 4:9 dice que Demas amó más al mundo, que se fue. Lo que nos lleva a la conclusión de que Demas no era un cristiano verdadero. Y Lucas, el médico amado, o el escritor del libro de los Hechos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Simón, ¿cómo resumirías esta carta? Creo que la mejor forma de resumirlo sería leyendo el Salmo 85:10. Y dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Si alguien le pregunta, si algo aprendió esta mañana y le preguntan, ¿de qué se trata la carta de Filemón? Léales el Salmo 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Misericordia de parte de Filemón, la verdad en Cristo, la justicia de tratarlo como un hermano y no como un esclavo, de tratarlo como lo que es en Cristo y no por lo que se merece, así como Dios nos ve, no nos trata como nos merecemos, sino nos trata por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y en eso hubo paz entre los dos. El erudito F. Bruce del Nuevo Testamento hace 3 preguntas. ¿Qué pidió Pablo? ¿Lo obtuvo? ¿Y por qué se guardó esta carta? La pregunta número 1, ¿por qué está pidiendo Pablo? Pablo está pidiendo la libertad, no de un esclavo, sino de un amado hermano en Cristo. En base a lo que hemos leído acerca de Filemón, podemos llegar a la conclusión de que Filemón hizo lo que convenía, que hizo lo correcto y que lo dejó libre. La segunda pregunta es, ¿lo consiguió? No sabemos al 100%, pero en base a la respuesta de la pregunta 3 vamos a poder llegar a una conclusión que tal vez nos va a dar más claridad. ¿Por qué se guardó la carta? Se presume que Onésimo fue liberado cuando todavía era muy joven. Por supuesto dice Pablo, te va a servir mucho a ti y también me ha servido mucho a mí. Entonces tenemos a Ignacio de Antioquía, un padre apostólico alrededor del año 35 al 98. Él escribió 7 cartas que no son consideradas dentro del canon. Y esta carta que escribió a la iglesia de Éfeso, la escribió mientras iba en su camino a Roma para ser ejecutado por lo que creía. Y en esta carta él habla sobre un obispo llamado Onésimo. Y dice así, siendo así que en el nombre de Dios os he recibido a todos vosotros en la persona de Onésimo, cuyo amor sobrepasa toda expresión, que es además vuestro obispo,
Y ruego a Dios que lo améis según Jesucristo y que todos podáis ser como Él, porque bendito sea aquel que os ha concedido en conformidad con vuestros merecimientos el tener un obispo semejante. Algo curioso. Un aspecto curioso de esta posible identificación de Onésimo es alrededor de la recolección de las cartas de Pablo. Muchos estudiosos piensan que Onésimo era este obispo en Éfeso durante este tiempo que se hizo la recopilación de cartas de Pablo y posiblemente el supervisor de todas estas cartas. Entonces, si tú eres obispo, si tienes una posición alta, si tú estás encargado de recopilar las cartas de Pablo y ves que la carta de Filemón habla acerca de ti, del trabajo transformador de Cristo, ¿no lo vas a incluir? No tiene sentido de que si este Onésimo es el Onésimo que nos muestra en la carta a Filemón, sea la razón por la cual la tenemos esta carta privada. Puede que sea coincidencia, puede que sea real en el sentido de que es la misma persona. No sabemos. Lo que importa es de que el Espíritu Santo se aseguró de que esta carta estuviera en el canon y que nos llegara para aprender algo, a tener misericordia, a aferrarnos a la verdad, a ser justos para obtener paz. Entonces, puntos para la casa. Verso 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Todo lo que hagas para el Señor, hazlo con amor. Si no tienes amor, vas a hacer un metal que resuena. Si no, pregúntale a un baterista tocando el platillo. Entonces, todo lo que hagamos debe ser reflejado en el amor que tenemos en Cristo, en el amor que Él nos dio primeramente. No porque tal vez la persona se lo merezca, porque nosotros tampoco merecemos nada, sino debemos de ser misericordiosos y aferrarnos a ese amor que recibimos, a ese amor que primeramente necesitamos reflejar. Número 2, verso 11. El cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Nunca olvidemos quiénes somos en Cristo, que todo lo que hacemos, que todo lo que tenemos, que todos los planes que hemos hecho no son por nuestra capacidad, sino porque somos útiles en la mano de un Señor vivo, un Señor que nos rescató, un Señor que nos reclamó para Él. Y número 3, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Cuando venimos a Cristo tenemos una nueva identidad, tenemos una nueva naturaleza, ya no somos nosotros, por lo tanto nada nos detiene de hacer más de lo que debemos hacer.